Buen día, estudiantes. Esta es el aula virtual de la semana 1, Introducción al Álgebra. La finalidad de esta aula virtual es tomar nuevamente los temas que fueron vistos en las lecturas semanales 1 y 2 de una forma más clara. Les propondré ejemplos breves que ayuden a reforzar los tópicos presentados en las lecturas semanales. Les comento, estudiantes, que la semana 1 es la semana más sencilla de todo el curso, pero presenta tópicos muy importantes que vamos a ver a lo largo de todo el curso. Esto quiere decir que lo que nosotros aprendamos en la semana 1 se verá en la semana 2, se seguirá revisando en la semana 3, en la semana 4 y así hasta la 7. En la semana 7 seguiremos viendo cosas que aprendimos en la semana 1. Esta es la versatilidad de nuestro curso, que todo lo que vayamos a aprender lo vamos a ir utilizando a lo largo de todas las semanas, construyendo conocimiento cada vez más complejo. Entonces, iniciamos. Semana 1, Introducción al Álgebra. El contenido de la presentación es básicamente los 10 temas presentados en las lecturas semanales y lo que voy a hacerles es una rápida definición y un par de ejemplos para aclarar más los tópicos. Iniciamos con el álgebra. El álgebra es la rama de las matemáticas que agrupa las 4 operaciones básicas para cualquier elemento. Estas son la suma, multiplicación, resta y división. El principio del álgebra es que estas 4 operaciones se agrupen en una expresión o expresiones que más adelante veremos como ecuaciones, para que podamos agrupar un fenómeno o cualquier característica en algún problema de la forma más general posible. Esto es que si elementos se suman conforme a las características vayan variando, la suma siempre permanezca. Esto quiere decir que A puede tomar una familia de valores, B otra familia de valores para dar una familia de resultados. Es decir, todos los valores que nosotros queramos implementar una expresión van a quedar agrupadas por medio de una simple expresión. Lo que les quiero decir es que A puede tomar valores diferentes y B también. Como ejemplos podemos designar que A valga 3, B valga 1, por tal que debido a la suma tendríamos 3 más 1 igual a 4. Lo mismo pasa si asignamos a A un valor de 4 y B un valor de 3. 4 más 3 se adquiere un valor de 7. O 6 más 5 serían 11. Todo esto queda agrupado por medio de una suma. Es lo que nosotros queremos hacer con estas dos familias de resultados. Dos familias de términos, sumas. Esto es lo que hace el álgebra básicamente. Hacer expresiones que agrupen sumas, multiplicaciones, restas o divisiones, conforme a nosotros nos convenga. Si se dan cuenta, suma y multiplicación están marcadas en color rojo a propósito, en forma intencional, al igual que la resta y división. Esto es porque la suma y multiplicación tienen la característica de que sus términos pueden conmutar. Esto es, que pueden cambiar de lugar. Como ejemplo tenemos a estas expresiones A más B. A más B es lo mismo que si nosotros tuviéramos B más A, poniéndole valores. 3 más 1 es igual, 3 más 1 igual a 4, es igual que 1 más 3, que es igual también a 4. Entonces es equivalente. Para una suma se vale mandar B al inicio, A al final, es decir, mover sus términos, si están sumando. Lo mismo ocurre con la multiplicación. A por B es lo mismo que si tuviéramos B por A, es decir, que la B se vaya delante de la A. Nosotros podemos hacer ese movimiento si nos conviene y no alteramos el resultado. Podemos mover los productos y no alterar el resultado. Entonces, A por B es lo mismo que B por A. Como ejemplo, tomemos los valores que habíamos propuesto, 3 y 1. 3 por 1 es igual a 3. ¿Qué pasa si los invertimos? 1 por 3 es igual a 3. Les quiero mencionar que para el álgebra, este asterisco que indica multiplicación no es necesario colocarlo. Si lo omitimos quedaríamos BA, que significa que B está multiplicando A. Es decir, estamos escribiendo menos, estamos omitiendo este paréntesis y siempre que vean dos elementos puntitos, dos elementos pegados, se indica que se están multiplicando. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la resta
y con la división. Si nosotros decimos que A menos B nos da un resultado, no podemos mover esta ecuación, porque si nosotros mandamos B al inicio como le hicimos en suma, quedaría B menos A y no es lo mismo. Para resta no podemos mover los términos. Lo mismo ocurre con la división. A entre B no es lo mismo que B entre A, es diferente. Lo comprobemos con los valores propuestos. 3 menos 1 nos da un valor de 2. Pero ¿qué pasa si B lo mandamos antes? B vale 1. 1 menos 3 numéricamente es menos 2. Entonces, A menos B no es igual a B menos A. ¿Qué pasa con la división? A entre B. 3 entre 1 es igual a 3. ¿Qué pasa si nosotros subimos el B y A lo bajamos del elemento divisor? Tenemos 1 entre 3. 1 entre 3 es igual a 1/3. A entre B es igual a 3, de acuerdo a este orden. Y entonces 3 no es lo mismo que 1/3. Entonces, como conclusión, resta y división no podemos moverles sus elementos. El orden en que se presentan en la ecuación es el orden en el que se van a quedar. No podemos moverlos ni para resta ni para división. Notación algebraica. Prácticamente todas las expresiones en álgebra conservan esta estructura. Tenemos elementos que son conocidos, números como el 4, 16, menos 9 y 28, es decir, números reales. 4 nunca va a cambiar su valor, 4 siempre valdrá 4, a lo mismo que 16, 9 y 28. Pero también tenemos elementos que son desconocidos, como X, Z, Y, K, que son elementos que van a tomar valores conforme nosotros queramos o el problema nos lo indique. Entonces son cantidades de inicio desconocidas. Esta es la característica del álgebra. Combinamos cantidades conocidas con cantidades desconocidas, y las técnicas del álgebra están enfocadas a encontrar los resultados de las cantidades desconocidas. Fórmulas. Esta es quizá la esencia del álgebra. Las fórmulas nos dan la facilidad de agrupar operaciones que describan a una gran cantidad de elementos o comportamientos. Es decir, si nosotros siempre sumamos, dividimos y siempre restamos, todo eso lo podemos plasmar en una sola fórmula. Y al hacer una expresión algebraica combinamos números, que son valores conocidos, y letras, los cuales son desconocidos. Las letras, como lo habíamos planteado en la diapositiva anterior, no conocemos su valor. Estos pueden variar conforme al problema. Por eso también a las letras se le da el nombre de variables, o al ser letras también nombres de literales. Entonces los elementos desconocidos pueden ser variables o literales. Cualquiera de los dos nombres es válido. Para ejemplo de esto podemos ver este caso. Juan tiene 4 canastos. 4 canastos. El primer canasto con 8, el segundo con 4, el tercero con 9 y el cuarto con 2. ¿Qué es lo que pasa si su jefe le pide quitar 2 naranjas de cada canasto? Al primer canasto le quitamos 2, quedan 6. Al segundo le quitamos 2, quedan 2. Al tercer canasto con 9 le quitamos 2, queda con 7. Y al cuarto con 2 naranjas le quitamos 2 y tenemos 0. Es decir, se aplicó la misma operación para cada uno de los canastos. Es decir, esa operación de resta, de quitar, se comparte entre todos estos elementos. Para tener que evitar de escribir estos cuatro pasos, lo que podemos hacer es agruparlo por medio de una ecuación. Una ecuación en donde nosotros tengamos un elemento, que sean las canastas, que nosotros tenemos aquí en rojo. A cada canasta le vamos a quitar menos 2 y el resultado será lo que queda en la canasta. Tomemos como ejemplo, por ejemplo, al 4 su jefe le dijo que quitara 2. Colocamos este 4 en la ecuación. 4 menos 2, tenemos 2 y es lo que tenemos en el canasto. Lo mismo ocurre si sustituimos por 9. 9 menos 2,
tenemos 7, que es el resultado. Entonces, la finalidad de las fórmulas es poder agrupar una operación para que de tal forma que si nosotros tenemos varias características o varias circunstancias, sustituirlas en la fórmula bastará para conocer el resultado. Esta es la esencia de las fórmulas, generalizar operaciones. Todas expresiones algebraicas tienen signos algebraicos o signos de operación, esto para poder mantener una relación en todos los elementos de la expresión. Los signos empleados en el álgebra son de 3 clases. Primero son los signos de operación, que nos indican cómo debemos operar un elemento con otro, ya sea una suma, resta, multiplicación, que puede ser plasmada como un paréntesis, como un asterisco, perdón, un paréntesis o simplemente omitirlo, como lo habíamos hecho al inicio. División como una diagonal o un signo de división. Como ejemplos tenemos aquí 4 más 3. Este 3 nos indica la relación de que 4 se debe sumar a 3. 4 más y, lo mismo. 4 guarda una relación de suma con una variable o una literal, y. Es decir, lo que nosotros por alguna razón le coloquemos a y, se va a sumar a 4. Esa es la regla de esta expresión en especial. Para la resta ocurre lo mismo, 6 menos 3. El 3 será sustraído del 3 por medio de este signo de resta. 4 por 4, tenemos 4 multiplicado por 4 y la relación es de multiplicación, o podemos expresarla también como con un paréntesis. Si colocamos un paréntesis a cada elemento, es equivalente a decir 4 por 4. 6 entre 3. 6 entre 3, la relación es división, 6 entre 3, 6 diagonal entre 3, que es lo mismo, que el resultado sería 2, o 6 entre 3 agrupado por paréntesis. Podemos utilizar signos de relación para determinar el valor de algún elemento, menor que, mayor que, igual que o diferente a. Esto es para comparar números. Por ejemplo, 4 es menor que 78. Menos 3 es mayor que menos 21. Más adelante veremos por qué. 3 es igual a 1 más 1 más 1. Y 3 es diferente a 5. Estos elementos de comparación son útiles para ciertas condiciones que iremos viendo más adelante. Por último tenemos los signos de agrupación. Paréntesis, corchetes, llaves. Los signos de agrupación están diseñados para que nosotros podamos ver en forma más clara una expresión. 4 menos todo lo que esté en corchete, es decir, vamos a restar de 4 todo lo que esté de aquí hasta acá. Dentro del corchete 12x menos, lo que valga 12x será restado de lo que está dentro del corchete, de aquí hasta acá. Dentro del corchete, x menos y más 3 menos x. A y se le va a sumar lo que esté dentro del paréntesis únicamente. 3 menos x. La idea entonces de agrupación es que sepamos los niveles en los cuales se va a estar operando. A lo largo de este curso veremos cómo reducir toda esta expresión cancelando los signos de agrupación. Esto se verá más adelante. Algo que quiero recalcar con ustedes revisando este tópico es que si nosotros decimos que 3 por 3 por 3, es decir, multiplicar 3 veces 3, es equivalente a colocarlo de esta forma, 3 por 3 por 3, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Pero, omitan este dato, pero es igual también a tener 3 al cubo. Es decir, el cubo me indica cuántas veces se debe multiplicar por sí mismo este valor, que es conocido como base. Es decir, por lo que yo tengo aquí 3 veces, voy a multiplicar 3, es decir, 3 por 3 por 3, 3 veces. 3 veces voy a multiplicar este elemento por sí mismo. En el caso de una literal, x a la cuarta. El 4 nos indica que este elemento va a ser multiplicado 4 veces por sí mismo. Es decir, x por x por x por x. Para z al cuadrado. El cuadrado nos indica que este z, que está abajo, se debe multiplicar por sí mismo 2 veces. Es decir, z por z.
Esta es la razón de los cuadrados, de una expresión a la 4 o un cubo. Evitar escribir todo esto. Si es el mismo número multiplicado por 3 veces, qué mejor que agruparlos y ponerle un indicador arriba. 4 elementos multiplicados, 4 igualitos, agruparlos y colocarles un elemento arriba. Estos dos elementos son los mismos, al igual que estos casos. Entonces, agruparlos y colocarles un numerito arriba que indica por cuántas veces debe ser multiplicado. Coeficientes. Coeficientes, es importante que conozcan que es un coeficiente, porque lo vamos a usar a lo largo de nuestro curso, de las 7 semanas. Y un coeficiente prácticamente es un número real, un número que siempre vamos a conocer, una cantidad conocida, que nos indica cuántas veces será multiplicado el elemento que está aquí, que lo sigue. En este ejemplo tenemos una cantidad conocida, 2 tercios. 2 tercios nunca va a cambiar. Nosotros le colocamos un signo menos, es decir, menos 2 tercios. Menos 2 tercios va a multiplicar a x cúbica y cuarta. Es decir, todo esto será multiplicado por 2 entre 3. X cúbica, recordemos que x cúbica significa que se va a multiplicar x por x por x, es decir, por sí mismo 3 veces. Y cuarta, recuerden que el 4 significa que se va a multiplicar por sí mismo 4 veces, es decir, y por y por y por y 4 veces. Y lo que dé esto, la multiplicación de x cúbica por y cuarta, se va a multiplicar además por un menos 2 tercios. Algo que quiero compartirles es que el x o cualquier elemento que no tenga pareciera que no tiene ningún coeficiente al inicio, significa que en realidad sí tiene un más 1. Aquí vemos que la x está solita, en realidad significa que x está multiplicado por más 1, o de esta forma expresado con corchetes. Entonces, cada que vean a un elemento que no tiene ningún número escrito enfrente, hay que asumir que es 1, multiplicado por 1. Esa es una regla universal del álgebra. Algo similar ocurre con menos y. Aquí no vemos un menos 4, no vemos un menos 5, pero sí vemos un menos solito. Esto significa, y debemos asumir siempre, que cuando está un menos así solito, es un menos 1 por y, menos 1 por y. No escribimos el 1 en el menos al igual que en el positivo, porque 1 multiplicado por cualquier número es el mismo número. Entonces, por eso, para evitar estar escribiendo demasiado, el 1 se omite y se escribe nada más x cuando es más 1 por x. Y cuando es menos 1 por y, nada más se escribe menos y. Pero quiero que recuerden esto. Siempre están multiplicados. Todos los números siempre están multiplicados por algo al inicio. Si no lo tienen, es un 1. Lo mismo ocurre con menos 6x, menos 6 por x, tenemos 6x. Menos 6 por 4, incluso en una multiplicación, nosotros pudiéramos asumir que el coeficiente es el primer elemento, menos 6. Menos 6 es el coeficiente de 4. Es decir, que el menos 6 nos indica que el 4 debe ser multiplicado por menos 6 veces. 6 por 4 pues es menos 24. 4x es también una expresión algebraica. Este es un diferente de, hay que colocarle aquí una diagonal, esto es incorrecto, menos 7. Esta es una expresión, más bien, esta es una expresión algebraica, 4x igual a menos 7y. ¿Cuánto vale y cuánto vale x para que se cumpla esta relación? No lo sabemos. Esto lo va a determinar el problema específico. Pero aquí en este 4 hay un más multiplicando. Aquí el menos 7 significa que hay un menos 1 por 7. Como lo habíamos visto antes. 3y cúbica menos 9x igual a 8. Esta ya es una ecuación más completa. Y aquí tenemos como coeficiente del z 3. Coeficiente de x menos 9. Coeficiente de y menos 7. Coeficiente de x 4 o más 4. Coeficiente de 4, aún así parece una multiplicación. Coeficiente de 4 es menos 6. Coeficiente de x es menos 6. Coeficiente de x es más 1, como lo habíamos mencionado. Los números que están superiores
como bien sabemos, son expresiones que son denominadas exponentes y nos indican por cuántas veces se debe multiplicar este número pequeño, no tomando el coeficiente, este número pequeño por sí mismo. Es decir, aquí sería z por z por z. Y además, multiplicarlo, todo eso, por un 3. Signos de relación y de agrupación. Esto quiere decir que, pues, lo que vimos hace 3 diapositivas, que podemos relacionar dos elementos y compararlos. Tenemos para relación el básico igual, A es igual a B. Se lee A igual a B. Mayor, es decir que, como este ejemplo, X más Y, lo que de este resultado será mayor a M. Menor que, con esta dirección, A menor a B más C. Y este igual, pero con una diagonal, es diferente de esto. Significa que los dos elementos que son comparados son diferentes. Por ejemplo, 4 es diferente a 6. 5 podemos poner un 5. Este elemento, 3. 5 sería diferente a 3. Y además los signos de agrupación. Paréntesis, corchetes, llaves. Como bien dijimos, para que sepamos hasta dónde abarca la operación. 4 menos, ¿qué le vamos a restar al 4? Todo esto, todo lo que se encuentra en corchete. ¿Por qué? Porque del menos lo que sigue inmediatamente es el corchete. Cualquier elemento, el que sigue inmediatamente, ya sea un corchete, paréntesis o unas llaves, todo lo que esté dentro se tiene que operar primero y ya luego pasar al elemento dividido, operado. 12 menos x, x menos y más 3x. Algo que les quiero dar de tip y que más adelante vamos a usar es que debemos empezar a operar de los elementos interiores hasta los externos. Hay que leer la ecuación para resolverla, hay que leerla bien y analizar cuál es el elemento más escondido. ¿Cuál sería aquí? Sería 3 menos x, es decir, está dentro del corchete, dentro de las llaves, dentro del corchete y pues ya dentro del paréntesis tenemos 3 menos x. Si nosotros sabemos cuánto es x, sustituimos aquí x, hacemos la operación y ya cancelamos este paréntesis, ya tenemos hecho. Lo que nos haya dado esto lo sumamos a x menos y. Sabemos cuánto es x menos y en determinada circunstancia, realizamos toda la operación que está dentro del corchete y únicamente después de que hayamos resuelto todo lo que está dentro del corchete, que nos haya quedado uno o dos términos en función de las literales, ya podemos cancelar el corchete. Lo que nos haya dado el corchete, le aplicamos como resta a 12x y una vez resuelto todo, lo que está dentro de las llaves, podremos cancelar las llaves. Como regla entonces, podemos cancelar las llaves siempre y cuando hayamos resuelto lo que está dentro de las llaves. Podemos cancelar los corchetes siempre que hayamos resuelto todo lo que está en los corchetes y lo mismo para los paréntesis. Cancelamos el paréntesis una vez que ya hayamos resuelto todo lo que está dentro del paréntesis. Cantidades positivas y negativas. Para esto, el álgebra maneja siempre un más o un menos en sus expresiones para nosotros poder compararlos y decir cuál es el elemento mayor o menor en base a la recta numérica. 4 más 5, 4 es menor a 5, esto pues rápidamente se ve, si nos colocamos en la recta numérica, 4 es menor a 5, ¿por qué? Porque va hacia el 0. Si cualquier elemento que está de este lado va hacia el 0, es decir, sigues esta dirección, vas hacia atrás, entonces estás acercándote a un número menor. Lo mismo 4 mayor a 5. Recuerden que aquí el 4 siempre tiene un más que no se escribe, el 5 igual porque son positivos. Pero ¿qué pasa cuando comparamos un número negativo con un positivo? Menos 3 es menor a 3. ¿Por qué? Nosotros tenemos aquí el 3. Nosotros tenemos aquí el menos 3. Si comparamos 3 menos 3, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ve el 3 positivo al 3 negativo? Si estamos en el 3, nos estamos desplazando en esta dirección. Es decir, estamos yendo hacia atrás, lo cual significa que es un número menor. Es decir, el 3, nos vamos hasta el menos 3, entonces estamos retrocediendo. Quiere decir que del 3 para llegar a un menos 3 debemos retroceder y debemos llevarlo a un número menor. Entonces menos 3 es menor a 3.
También podemos expresarlo de esta forma, un más 3 que siempre está precedido, pero no se escribe. Menos 4 mayor a menos 6. ¿Por qué el menos 4 es mayor a menos 6? El menos 4 se ubica aquí y el menos 6 acá. Ahora comparemos estos dos. Tomemos de referencia el 0. ¿Cuál está más cerca del 0? El menos 4. Es decir, el 4 está más cerca de este más infinito. Este 4 que está más cerca más infinito está más cerca que el menos 6. Entonces quiere decir que nos desplazamos en esta dirección. Este está más cerca del más infinito, entonces es un número mayor. Como tip, para comparar números, comparar un número con otro, debemos imaginarnos un más infinito. Si este número está más alejado del más infinito que este es menor. Hagamos lo contrario. Con 4 y 5, 4 y 5, 4 está más alejado del más infinito, 5 está más cerca, entonces 5 es mayor. Es decir, todos los elementos que estén más cerca de esta dirección del más infinito son mayores. Todos los elementos que estén más alejados del 0 en esta dirección, negativos, son números menores. Entre más alejados estén del 0 en esta dirección, pasan por negativos, es menor. En base al 0, entre más recorridos estén hacia el más infinito, serán números mayores. Si de esto queda duda, no duden de esto, les queda duda, no envíenme un mensaje. Puedo enviarles una nota más explícita sobre esto. La elección de número positivo. Esto se refiere a que nosotros podemos mover la recta numérica de acuerdo a la posición que nosotros queramos. Por ejemplo, este conejo vino de 0 a 4. ¿Por qué? Porque estaba persiguiendo a un gatito. Entonces, de 0 a 4 me desplacé 1, 2, 3, 4 casillas. Pero este gato al llegar al número 4 se da cuenta de que hay una tortuga persiguiéndolo. Entonces, toma una pausa. Siente curiosidad por la tortuga, pero también por el gato. Y aquí hay que tomar una decisión. Si va por el gato, tiene que avanzar para alcanzar al gato hasta la casilla 8. Si quiere alcanzar la tortuga, entonces tiene que retroceder. Si decimos que retrocedemos, nosotros entonces tomamos como referencia este 4. Este 4 nos está dando la pauta. Desde aquí tomamos la decisión. Aquí podemos poner un 0. ¿Por qué? Porque desde este punto vamos a empezar a analizar. Si me voy para atrás, retrocedo. Entonces me estoy moviendo en sentido contrario y podemos asimilar que estamos en el 0 y vamos hacia números negativos. Si lo tomamos como punto de referencia, les digo, como un 0, entonces si nosotros vamos en esta dirección estaríamos avanzando. Es decir, estaríamos sumándole puntos a nuestro avance y serían números positivos. En conclusión, nosotros de toda la recta numérica podemos elegir en dónde empezar a contar de acuerdo a nuestra conveniencia. Ya sea que tengamos un problema a analizar o simplemente por diversión, nosotros podemos para ciertos fines determinar en dónde iniciar y como referencia le asignemos un 0. 0 si me muevo para atrás persiguiendo a la tortuga, entonces estoy retrocediendo y son números negativos, es decir, me restan. Si avanzo, estoy añadiendo puntos a mi avance y entonces son números positivos. Avanzo. Por último, el 0. El 0, como vimos en la diapositiva anterior, es un elemento muy importante porque nos sirve como referencia para comparar números. Si del 0 en una recta numérica nosotros nos movemos hacia los números negativos, llegando hacia un menos infinito, es decir, hasta un número incalculable, pero con signo negativo, entonces tenemos elementos negativos y quiere decir que pues estamos sustrayendo. Eso se puede ver rápidamente, pues son menos. Si del 0 nos movemos hacia la derecha, nos acercamos a un más infinito, número incalculable, pero con signo positivo, entonces son números positivos y estamos añadiendo, es decir, más, lo dicen los propios números. Entonces, aunque el 0 presente ausencia de valor, es muy importante porque nos permite analizar si quitamos con números negativos o si añadimos con números positivos. Como ejemplo tenemos a Pedro. Pedro no tenía dinero, es decir, tenía un valor de 0, tenía ausencia de valor a principio de mes, pero luego cobró 3 euros.
tenía 0, entonces cobró 3 euros, avanza 3 casillas, tiene un número positivo, tomándolo del 0 hacia adelante. ¿Qué pasa con Benjamín? Benjamín no tenía dinero, es decir, tenía ausencia de valor, estaba en 0. Luego adquirió una deuda de 4 euros, es decir, le quitaron 4. Entonces retrocedió y va hasta menos 4. Adquirió una deuda, entonces tiene saldos negativos. Si Benjamín tiene una deuda de 4 y en la próxima catorcena recibe un más 6 euros, entonces tendría que pagar primero los 4, llegaría a un valor a 0, pero le sobran 2 de los 6 que cobró. Entonces quedaría con un número positivo de 2, perdón. Entonces el 0 es muy importante porque nos permite comparar elementos a partir de él hacia atrás como negativos o a partir de él hacia adelante como positivos. Prácticamente esto es lo que tenía que presentarles por el aula virtual de la semana 1. Quedaré al pendiente de todas sus dudas sobre la semana 1. Si tienen alguna duda, escríbanme por favor. Les contestaré a la brevedad. Estoy muy al tanto de la sección de mensajes. Además, pueden consultarme por cualquier duda del curso. Si ustedes tienen alguna inquietud, saben que van a tener algún retraso o tienen algún detalle que los impida avanzar a buen ritmo en nuestra materia, no duden en consultarme. Les voy a plantear una solución. Para eso estoy aquí. Los voy a apoyar. Sin más por el momento, estudiantes, entonces concluimos el aula virtual de la semana 1 y les deseo mucho éxito. Quedo al pendiente de todos sus comentarios. Hasta luego.